Hoy Listo, don continuamos Guillermo. con el tema de el vino. Estamos desmitificando el vino porque resulta ser que muchos de mis compañeros, acostumbrados a ciertas cosas, dicen mentiras y la gente se las cree. Y cuando llegamos a una tienda, nos dicen otras mentiras y también nos las creemos. Entonces, este trabajo que estamos presentando, Jorge, a través de estos capítulos, es precisamente desmitificar el vino. Ahora vamos a ver el vino, cuanto más viejo, mejor. Ahora sí, todos los amantes del vino, por favor, presten atención. 1. De buenas uvas y de buen enólogo puede salir un buen vino, pero de malas uvas siempre saldrá un mal vino. O sea, no hay forma, excepto que hagan magia. Así como nosotros hacemos magia en algunas cosas, en los vinos también hacen magia y hay vinos malos. Entonces, repito, de buenas uvas y un buen enólogo puede salir un buen vino. De buenas uvas y un mal enólogo saldrá mal vino. Y siempre, siempre, de malas uvas saldrá un mal vino. Ahora bien, existen dos tipos de viñedos. Cuando se deja que la vid crezca mucho y dé mucha producción, como se ve aquí en la fotografía de la izquierda inferior, ahí son racimos enormes de uvas y muchos racimos, ¿sí? Ese siempre será un vino comercial. Jamás será un buen vino, un vino de calidad. Ahora bien, el enólogo tiene que cuidar la cantidad de racimos por plantas, pero también hay que evitar plagas, pájaros, y si las condiciones del clima lo permiten y se cuidan las uvas y la vendimia, será un buen vino que permitirá la guarda en barrica. Es decir, tenemos que ver que no produzca demasiadas uvas la mata, que no haya unas plagas como esa mariposita o como el oidio o como algunas otras plagas. Y a la hora de recolectar, vean la porquería. Hay gente que tira las uvas al piso y después las recogen y no les importa. Eso jamás nos dará un buen vino. Por favor, cambiamos a la siguiente, mi querido Jorge. Hay personas que me preguntan, oye, ¿el vino viejo se avinagra? No. Ojo, es importante eso. El vino viejo no se avinagra, no sabe a corcho, no sabe a azufre. El vino viejo simplemente pierde aromas y sabores. ¿Qué sucede? Hay enfermedades en los vinos. Cuando un vino tiene un fuerte olor a corcho, a vinagre, a huevo podrido, a cerillo encendido, esos son producidos por bacterias o químicos ajenos al vino, no por el propio vino. Pero vamos a entender, un vino tiene un ciclo de vida y caduca. Lo que significa la palabra caduca en un vino es que ya no tiene tan buen aroma, o ya no sabe tan frutal, o ya perdió el alcohol. En pocas palabras, ya no está tan sabroso como en su mejor momento. No significa que esté enfermo, solo desabrido. Entonces, la palabra caduca es que el vino ya no sabe tan sabroso como en su mejor momento. Eso es caducar un vino. Y ahí vienen las claves, mis queridos amigos. Y ahora sí, pongan mucha atención. La fecha marcada en la botella, ya sea en la etiqueta o en la contraetiqueta, es el año en que se cortaron las uvas. Si la botella no tiene fecha, ojo, es un vino procesado para durar mucho tiempo. No lo compres. Es un vino, no es un vino natural. Es un vino que le agregan algún conservador
para que el vino dure mucho tiempo. Entonces es muy común que en los supermercados tener ofertas de vinos al 3x2 o cualquier cosa, con tal de sacar esos vinos, ¿sí? Pero uno de los conservadores, y ahorita lo vamos a ver, es el azufre. Le ponen azufre al vino y eso produce muchos dolores de cabeza. Entonces, así como hay un brandy malo o hay un whisky malo, precisamente hay un vino malo. Eduardo, ahorita te contesto el color marrón del vino. Dame un minuto. Ahora bien, los vinos jóvenes, en su mayoría, usan tapones de plástico o taparrosca. Los vinos de reserva y de gran reserva siguen y seguirán usando el corcho natural, al menos por el momento. ¿Cuál es el por qué? Desgraciadamente, el corcho es un producto natural y caro y se está acabando. La producción de vino es tan alta que ya no alcanzan los corchos. Entonces, tapones de plástico para, en su mayoría, vinos jóvenes. Entonces, damos una receta. Los vinos jóvenes en su mayoría usan tapones de plástico o taparrosca. Los vinos de reserva y de gran reserva siguen usando corcho natural. Ahora bien, ojo, mercadotecnia. La palabra reserva especial en muchos vinos chilenos o reservado, cosecha del patrón. Todos esos son trucos de mercadotecnia que no tienen que ver con la calidad del vino. Lo hacen para que la gente los compre. Entonces, número 1, la fecha es importante. Si no tiene fecha en la botella, desconfíen mucho del vino. Si tiene una taparrosca, si tiene un tapón de plástico, no les preocupe, siempre y cuando sea un vino joven. Si es un vino de reserva y tiene un tapón de plástico, hay que pensarlo. Me pregunta Rolando, ¿qué tan recomendable es comprar vino que viene en envase Tetra Pak? Existen, Rolando, dos tipos de vino en Tetra Pak, el bueno y el malo. Existe españoles buenos y malos en Tetra Pak, franceses buenos y malos en Tetra Pak, pero el hecho de que los envasen en Tetra Pak no significa que sea un vino malo. Puede ser un buen vino, pero joven, jamás para guardarse. Es un vino para comprarlo y beberlo de inmediato para hacer sangrías. Es un vino que te sirve muy bien. Ahora sí, cambiamos, por favor, Jorge. Bien. El concepto de caducidad. La uva es una fruta con ciclo de vida. En su mayoría, los países, el mayor porcentaje del vino es comercial o joven. Es decir, Australia vende millones de litros de vino joven. Chile, millones de litros de vino joven. ¿Sí? Y entonces dice claramente, en la mayoría de los países el mayor porcentaje del vino producido es comercial o joven. ¿Qué es un vino joven? Que quede claro, aquel que se deja fermentar las uvas, se deja reposar, se filtra y se embotella. No tiene paso por barrica. ¿Sí? Ahora, hay algunas regulaciones. Por ejemplo, en España ya los marcan como jóvenes. Vean, por favor, la etiqueta de ese vino que está en la fotografía del lado derecho. Dice Casa Ermita, joven, para que no haya lugar a confusión. Pero volvemos, un vino joven no es un mal vino, es un vino joven y tiene sus grandes virtudes. Mucho aroma, mucho sabor, mucha fuerza de fruta, deliciosos. Me encantan los vinos jóvenes. ¿Sí? Y un vino de guarda es aquel que si la calidad del mosto lo permite,
se guarda en barricas de roble y eso le permite ser longevo. Entonces, para que un vino sea longevo, tiene que ser uvas muy cuidadas, un buen año, un buen enólogo y un buen barril para que descanse y después una buena botella para que descanse en la botella. Ese es un vino que podemos guardar. Eduardo dice, he visto en España y Portugal la cosecha de corcho. Espectacular. Efectivamente, tendremos que hablar del corcho y eso va a ser en otra plática posterior. Mi querido Jorge, ¿le cambiamos? Importantísimo. Aquí viene la clave, el non plus ultra. Quiero decir, esta es la caducidad promedio. ¿Hay excepciones? Sí, muy delicadas, dependiendo de la uva, dependiendo de ciertas cosas. Fíjense, los vinos blancos en su mayoría no tienen paso por barrica, solamente algunas uvas, por ejemplo, el chardonnay. El chardonnay acepta muy bien la barrica, pero la gran mayoría de uvas no. Y además, el tiempo en barrica es muy limitado. De las tintas, la mayoría no acepta bien la barrica. Siempre serán vinos jóvenes. Entonces, las uvas como Cabernet, como Tempranillo, como Shiraz, aceptan muy bien la barrica y por eso son las grandes cosechas. Pero ojo, importantísimo, si un vino joven dice de fecha de cosecha 2015, ya pasaron más de 2 años, ya caducó, punto, no hay de otra. Los vinos que en la etiqueta digan roble o que en la contraetiqueta digan pasó en barrica 2 meses, nos aguantan 3 años. Los vinos de crianza que digan en la etiqueta crianza, ¿sí? Sobre todo los españoles, que pasan en barrica mínimo 6 meses, tienen una duración de 5 años. Y los vinos de reserva que pasan en barrica 12 meses, tienen una duración tranquila de 10 a 15 años. Y los vinos de gran reserva que pasan en barrica más de 12 meses, 15 a 20, 30 años o más. Eso es importante. Así pues, mis queridos amigos, no guarden para mañana los vinos jóvenes que se puedan tomar hoy. Y aquellos de ustedes que quieran tener una cava, guardar buenos vinos, ¿sí? Esta es la clave. No guarden jamás un vino joven. Nada, el vino joven es para comprarlo y beberlo de inmediato y disfrutarlo con los amigos. Le quiero contestar a Letobar, que dice, ¿cómo cataloga al Les Dix de los vascos? Muy bueno, ácido, ¿sí? No es un gran vino, es un buen vino, acidito, muy sabroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque está cerca de las montañas, el clima es frío y todas las uvas que crecen en clima frío tienden a ser ácidas. No hay mayor reserva, no hay mayor claves. Y contestándole a mi querido Eduardo, los vinos de reserva y de gran reserva, cuando uno ve el color del vino, se nota una orillita ligeramente aladrillada en lugar de una orillita rojita, fresca, brillante. Eso nos dice que es un libro, es un vino que ha pasado por barrica. Mi querido Jorge, ¿podemos cambiarle? Perdón, Guillermo, son todas las que tengo, 4 láminas, son las que recibí de su parte. Bien. Son, mis queridos amigos, gracias. No guarden para mañana los vinos jóvenes que se puedan tomar hoy. Y les pido de favor, si tienen alguna duda o alguna pregunta, me la hagan llegar y con mucho gusto, ¿sí?
¿Por qué? Porque esto que están viendo ustedes de caducidad es la clave. Cuando llegamos a un supermercado a ver un sommelier y nos dice, este vino está maravilloso, es delicioso, wow, es la octava maravilla del siglo, tiene 5 años, es un vino joven, les están vendiendo una porquería, les están mintiendo, igual que en la mañanera. Así como dice Jorge, estamos llenos de mentiras también aquí, pero por favor tomen esto en cuenta para cuando vayan a comprar un vino y no se dejen llevar por las mentiras. Seguimos Pero aquí está usted también, don desmitificando el vino. Guillermo, para desmitificar precisamente el vino, y nosotros desmitificamos la política con una buena copa en la mano. Fabuloso. Eso, muy bien, así recuerden, no guarden para mañana los vinos jóvenes que se puedan tomar ahí. Hoy, buenos días, salud, que la don querido pasen Guillermo. muy bien. Y la próxima semana tenemos algo muy importante, Jorge. ¿Qué medicinas puedes tomar con vino? Ah, qué interesante. ¿Por qué? Sí, porque yo siempre he dicho, doctor que no te recomiende el vino, cambia de doctor. Pero cambia de doctor, como hay aquí que sí. saber. Entonces, la próxima semana hablamos muy claramente de qué medicinas se pueden tomar con el vino. Y la segunda clave, ¿por qué te da dolor de cabeza un vino? Excelente, Gracias excelente, por mi estar querido Guillermo. conmigo. Muchísimas gracias a usted. Gracias, que tenga Jorge. excelente, Nos vemos la excelente próxima fin de semana. Gracias, don Guillermo García Comese, nuestro sommelier de cabecera. Muchísimas gracias por todo este conocimiento, don Guillermo. Un honor, de verdad, que esté usted aquí en Disyuntiva. Gracias. Gracias a todos, queridos amigos. Gracias, don Guillermo, y continuamos Gracias. aquí en Disyuntiva, queridos amigos, con lo que